Ella está embarazada. Las palabras atravesaron el salón como una flecha. La música se detuvo, el camarero se congeló con la bandeja en el aire, y yo me quedé allí, en medio de todo, con el ramo aún en las manos, sintiendo el peso del silencio caer sobre mí como una ola helada. El vestido que hasta segundos atrás parecía un sueño, de repente se convirtió en una prisión de tul y encaje. Mis ojos tardaron unos segundos en entender de dónde venía la voz. Y entonces la vi, Francesca, mi prima, de pie, junto a la mesa de los padrinos, con la mano sobre el vientre y una sonrisa que no era de alegría, era de triunfo. Todo mi cuerpo se tensó. La gente empezó a murmurar, a girarse para mirarse entre sí, y el aire pareció desaparecer del salón. Y fue entonces cuando ella completó, con esa voz dulce que siempre supe que escondía veneno. Y el padre, es Emilio. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo se transformó en un zumbido distante, como si estuviera sumergida, atrapada dentro de una pecera. Vi su rostro, el del hombre con quien iba a casarme en ese preciso momento, palidecer. Intentó levantarse, balbuceando algo que nadie entendió. Yo solo podía escuchar el eco de su voz repitiéndose dentro de mi cabeza. El padre es Emilio. Sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido sangre. El anillo que tenía en la mano resbaló, cayó al suelo e hizo un sonido seco, pequeño, ridículo comparado con el estruendo que sentía dentro de mí. Lo miré, y él desvió la mirada. Fue la primera vez que noté que no tenía el valor de mirarme a los ojos. Y en ese segundo, supe que todo era verdad. Me gustaría decir que grité, que lo ataqué, que hice un escándalo digno de la humillación. Pero no. Solo me quedé quieta, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. La gente comenzó a moverse, mi madre corrió hacia mí, alguien intentó apartar a Francesca, pero ella no lo permitió. Siguió allí, mostrando su vientre con esa sonrisa pequeña, casi compasiva, como si me estuviera haciendo un favor al contarme la verdad. Y yo solo pude decir: esto es una broma, ¿verdad? Ella se encogió de hombros. Ojalá lo fuera. Esa frase fue la estocada final. Las luces parecían más intensas, el calor más denso, y todo empezó a girar. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido ahogado de los invitados murmurando, como si mi boda se hubiera convertido en un espectáculo grotesco. Cuando desperté, estaba en una habitación contigua, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido. Mi madre estaba sentada a mi lado, llorando en silencio. Me tomó la mano con fuerza, pero yo no sentía nada. Ninguna lágrima. Ningún odio. Solo un vacío inmenso. ¿Él se fue? Pregunté. Ella dudó. Sí. Con ella. Esa respuesta dolió más que cualquier grito. Cerré los ojos y sentí el sabor salado, no del llanto, sino del sudor y la vergüenza. Pasé años construyendo una vida sólida, racional, planeada. Y todo se derrumbó en cuestión de minutos. Y lo más cruel es que, en el fondo, yo sabía que había señales. Pequeños gestos, miradas, ausencias. Emilio estaba distante en las últimas semanas. Decía que era el estrés de la boda, los plazos del doctorado, el exceso de compromisos. Quise creerle. Quise tanto creerle que ignoré el instinto que me decía que algo andaba mal. Ahora, acostada allí, con los ecos de la ceremonia que nunca ocurrió resonando aún en mi cabeza, empecé a preguntarme en qué momento exacto todo comenzó a romperse. Tal vez en aquella cena en la que Francesca llegó con un vestido rojo y dijo, riendo, si Emilio no fuera tuyo, te juro que te lo robaría. Todos rieron. Incluso yo. Pero había algo en sus ojos que no era una broma. Respiré hondo, intentando recomponerme. El corazón parecía una máquina desajustada. Quería entender, quería una explicación, cualquier cosa que diera sentido a todo aquello. Y por eso necesito volver. Volver unas semanas atrás, al tiempo en que aún creía que la lealtad era algo irrompible. Prometo contarlo todo. Cómo se construyó la mentira, cómo fui manipulada, y cómo cada palabra dulce fue una trampa disfrazada de amor. Pero también juro una cosa, el final de esta historia dolerá, y él no saldrá bien parado. Desperté a la mañana siguiente sintiendo como si el mundo entero me hubiera sido arrancado. El sol entraba por las cortinas, indiferente, esparciendo luz sobre el caos de la noche anterior. El ramo tirado en el suelo, el vestido colgado del espejo,
el maquillaje corrido en las almohadas. Todo parecía parte de una pesadilla que no quería terminar. No sabía qué era peor, la vergüenza pública o la traición en sí. Intenté levantarme, pero el cuerpo no respondía. Cada músculo pesaba toneladas. Mi madre entró despacio, con una bandeja en las manos. El olor a café recién hecho y pan caliente me recordó a la infancia, a cuando ella hacía eso los días en que estaba enferma. «Tienes que comer, Paulina», dijo con voz baja, evitando mirarme a los ojos. «Todo el mundo está hablando, pero lo resolveremos». Me reí. Una risa seca, amarga. «¿Resolver qué, mamá?» «Resolver que mi prima está embarazada de mi prometido». Suspiró, sentándose al borde de la cama. «La gente habla, luego olvida». Pero yo sabía que no era así. Hay cosas que marcan, que no se borran ni con el tiempo ni con el silencio. Tomé el celular, dudé unos segundos y abrí Instagram. Y ahí estaba, una foto de Francesca. Con un vestido liviano, el cabello suelto y esa sonrisa que siempre me irritó por parecer demasiado perfecta. La leyenda decía, la verdad libera. Que venga una nueva etapa, con amor y honestidad. El corazón me apretó. Había decenas de comentarios, algunos felicitándola, otros preguntando si era cierto. Pero lo que más dolió fue ver el nombre de Emilio dándole me gusta a la publicación. Solté el celular como si quemara. Sentí la garganta cerrarse. La imagen de la noche anterior volvió entera, viva, cruel. Su mirada evitando la mía, la forma en que Francesca se colocó en el centro del salón, como si hubiera ensayado cada gesto, el silencio de la gente, esperando el próximo capítulo de mi desgracia. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo entró ella por la puerta de mi vida con ese aire de quien solo quería ayudar? Unos meses antes, Francesca había aparecido con un discurso de recomienzo. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse unas semanas, hasta estabilizarse. Había terminado una relación complicada, perdido el trabajo, y mis padres, siempre ciegos ante su fachada de niña dulce, la acogieron como a una hija. «Es tu prima, Paulina», decía mi madre. «Son como hermanas». Yo cedí. Era lo mínimo que podía hacer, al fin y al cabo, la familia es la familia, ¿no? Los primeros días todo parecía tranquilo. Francesca ayudaba con la cena, elogiaba mi casa, decía que se inspiraba en mí. Pero pronto empezó a insinuarse de forma sutil. Elogiaba la forma en que Emilio hablaba, decía que era tan maduro para su edad. Preguntaba cómo había tenido yo la suerte de encontrar a alguien así. A veces, cuando llegaba cansada de la universidad, los encontraba a los dos conversando en la sala, riéndose de algo. Y yo pensaba, qué bien, se llevan bien. Yo, la eterna racional, la que no veía maldad donde debía. Pero había algo en las miradas de ella, ese brillo fugaz de quien saborea algo prohibido. Recuerdo una noche en que entré en la cocina y los encontré riendo de algo que no entendí. Cuando pregunté qué era, Francesca respondió rápido, nada, solo una broma interna. Y ese interna me atravesó como un clavo. ¿Desde cuándo tienen bromas internas?, pregunté, intentando sonar natural. Ella rió y me abrazó por los hombros. «Ay, Paulina, eres tan celosa». En ese momento, quise creer que todo era cosa de mi cabeza. Al fin y al cabo, Emilio siempre había sido un hombre discreto, dedicado. Pasábamos noches enteras discutiendo artículos científicos, planeando el futuro. Hablaba de hijos, de viajes, de envejecer juntos. Y yo le creía. Le creía tanto que ignoré las señales, los retrasos, los mensajes respondidos demasiado rápido cuando estaba conmigo, las duchas eternas, las excusas para ayudar a Francesca con el currículum. Recuerdo una noche en particular. Estaba corrigiendo trabajos en la mesa del salón cuando escuché risas que venían del balcón. Me asomé y los vi hablando a media luz. Francesca llevaba una bata que no era suya, era mía. La misma que Emilio me había regalado en Navidad. Y él la miraba de una manera que reconocí al instante. Era la mirada que antes era solo mía. Me quedé paralizada. Después de unos segundos, ella notó mi presencia y disimuló, fingiendo que hablaban de viajes. «Estábamos comentando el Congreso de Buenos Aires», dijo rápido. «Emilio cree que deberías presentar ese artículo sobre regeneración de suelos, ¿verdad?» Él asintió,
sin mirarme. Y en ese momento, una grieta silenciosa se abrió entre nosotros. Pero lo que realmente me destruyó fue el juego psicológico que vino después. Cada vez que intentaba hablar con Emilio sobre mis sospechas, lograba que dudara de mí misma. «Estás cansada, Paulina», decía con voz calma, casi paternal. «Estás estresada por la boda. No es justo que pongas tu ansiedad sobre Francesca». Y cuando insistía, suspiraba hondo y decía: «Tienes que confiar más. La inseguridad mata cualquier relación». Esas palabras se quedaron grabadas en mí. La inseguridad mata cualquier relación. Las repetí tantas veces en mi cabeza que terminé creyendo que yo era el problema. Yo, la mujer controladora, celosa, que veía amenazas en todas partes. Empecé a vigilarme, a pedirme disculpas incluso por lo que no hacía. Evitaba preguntar, evitaba mirar demasiado. Me convertí en una sombra de mí misma, caminando en puntas de pie dentro de mi propia casa. Francesca lo notó. Lo disfrutaba. Empezó a provocarme con pequeñas insinuaciones. Una vez, al verme salir para el trabajo, me dijo con una sonrisa: «No trabajes tanto, prima. Los hombres también necesitan atención». Quise responderle, pero me quedé muda. Y cuando Emilio llegó esa noche y no quiso cenar, alegando cansancio, me derrumbé en el baño, llorando en silencio. Era como vivir con dos personas que conspiraban en un idioma que yo no entendía. Francesca, con su sonrisa siempre lista, y Emilio, con su silencio calculado. Me desarmaban poco a poco, como quien apaga una vela soplando suavemente. Y yo, ciega por amor, lo permitía. Recuerdo nuestra última conversación antes de la boda. Estábamos en la cocina, y lo confronté una vez más. «Emilio, sé honesto conmigo. Estás diferente. ¿Me estás ocultando algo?» Me miró con esa expresión tranquila y respondió: «Estás viendo cosas donde no hay nada. Solo quiero paz antes de la boda. Si sigues así, vas a arruinarlo todo». Esa frase fue una sentencia. Me hizo sentir culpable por querer la verdad. Y Francesca, ella siempre estaba cerca, fingiendo ser mi amiga. Me ayudaba con las invitaciones, probaba los postres, me tomaba fotos con el vestido y decía: «Estás preciosa. Es un hombre con suerte». Hoy, cuando recuerdo eso, me recorre un escalofrío. ¿Cómo pudo mentir con tanta naturalidad? ¿Cómo puede alguien sonreírte mientras destruye tu vida por detrás? Ahora, mirando todo con distancia, entiendo que la traición comenzó mucho antes de la confesión. Empezó en la primera mirada compartida, en el primer secreto guardado, en las primeras palabras dichas con doble intención. Se acercaron poco a poco, construyendo una trama silenciosa mientras yo, demasiado ocupada intentando ser perfecta, no veía cómo el veneno se extendía. Esa es la parte que más duele. Darme cuenta de que participé en mi propia destrucción. Que fui cómplice sin querer, al confiar, al callar, al amar demasiado. Y cuando pienso en eso, el vacío vuelve. Pero junto a él, aparece algo nuevo. Una chispa fría, casi imperceptible, que crece lentamente. Rabia. Por primera vez, el dolor comienza a transformarse en algo más sólido. En una especie de fuerza. Aún no sé qué hacer con ella, pero sé que no seguiré siendo la mujer que se derrumbó en el altar. Voy a descubrir toda la verdad, cada detalle, y cuando lo sepa todo, cuando tenga pruebas, Francesca y Emilio entenderán lo que significa meterse con alguien que ya no tiene nada que perder. En los días que siguieron, el tiempo dejó de existir. Despertaba y dormía con la misma sensación de estar atrapada en una escena que no terminaba, como si la película de mi vida se hubiera quedado congelada en ese momento humillante en que Francesca levantó la mano y anunció su victoria. Los mensajes en mi teléfono se acumulaban: colegas, alumnos, amigos, parientes lejanos que no me hablaban hacía años, todos curiosos, todos queriendo saber cómo estaba. No respondía a nadie. Lo único que quería era silencio. Pero el silencio también empezó a devorarme. Intentaba encontrar respuestas en los detalles, repasando cada gesto, cada palabra de las semanas anteriores. Recordaba a Emilio tocando mi rostro mientras decía: «Confía en mí». Recordaba a Francesca abrazándome y diciéndome: «Te mereces ser feliz». Y cuanto más revivía esas escenas, más notaba lo ensayado que había sido todo. 3 días después, decidí salir de casa por primera vez.
Me puse una ropa sencilla, me até el cabello y fui al campus. Necesitaba respirar otro aire, sentirme viva en un espacio que no estuviera contaminado por sus recuerdos. Cuando llegué al laboratorio, todos me miraron con esa mezcla de lástima y curiosidad que me hizo querer desaparecer. Una colega se acercó. Paulina, vi lo que pasó. Lo siento mucho. Sonreí. Esa clase de sonrisa automática que solo sirve para terminar la conversación. Gracias, respondí. Y volví al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero la concentración no venía. La pantalla del ordenador parecía burlarse de mí. Las letras se mezclaban. Cada pequeño sonido, el clic de los teclados, el zumbido del aire acondicionado, me ponía al borde del colapso. Necesitaba entender. Necesitaba saber cuándo, cómo y por qué. El dolor de la traición no era solo lo que me habían hecho, sino lo que me habían quitado, el derecho a comprender mi propia historia. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el suelo de la sala y empecé a revisar mis recuerdos digitales. Abrí el portátil, busqué conversaciones antiguas, y entonces algo llamó mi atención. Un intercambio de mensajes entre Francesca y yo, de unas semanas antes de la boda. Ella decía, Emilio anda medio tenso, ¿no? Creo que le asusta todo este compromiso. Los hombres a veces necesitan espacio. Yo había respondido, solo está cansado. Y ella remató con un emoji de risa y un, ojalá sea solo eso, prima. En ese instante, entendí que me estaba tanteando, probando mi reacción, preparándome para el golpe. Seguí buscando. Encontré un mensaje de Emilio, enviado tarde por la noche. Francesca está preocupada por ti, cree que estás muy ansiosa. Cuídate, amor. Sentí un frío recorrerme la espalda. Hablaban de mí, analizaban mi comportamiento como si fuera un experimento de laboratorio. El corazón me latía con fuerza. Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas. Ya no sería la mujer engañada que creía en medias verdades. Tomé su celular y empecé a leer sus mensajes recientes. Nada extraño, mensajes neutros, educados, casi fríos. Pero algo me llamó la atención, un contacto guardado solo con la letra F. No tenía foto ni historial visible. Intenté abrirlo, pero la conversación estaba borrada. Lo que él olvidó, sin embargo, fue que WhatsApp guarda copias de seguridad automáticas. Con el corazón desbocado, entré en los ajustes y restauré la última copia. Esperé los minutos más largos de mi vida, observando cómo la barra de progreso avanzaba. Cuando las conversaciones reaparecieron, ahí estaba, F. Abrí. Los primeros mensajes eran inocentes, bromas, chistes. Pero a medida que deslizaba la pantalla, el tono cambiaba. Sabes que ella no te entiende como yo. A veces pienso que esta boda es un error. No digas eso, Francesca. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo o valor? Leí y releí esas palabras hasta que las lágrimas empañaron la pantalla. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Era como si cada frase me arrancara un pedazo del alma. Seguí leyendo. Cuando todo acabe, podremos vivir esto de verdad. ¿Y si ella se entera? Nunca lo sospechará. Confía demasiado. Solté el celular y grité. Grité hasta quedarme sin voz, hasta que el sonido se convirtió en llanto. La rabia y la humillación se mezclaban de una forma que nunca había sentido. Aquello ya no era tristeza, era furia. Pasé horas sentada en el suelo, con el teléfono en las manos, releyendo los mensajes, torturándome con cada detalle. Hasta que noté algo, una fecha. El mensaje más antiguo era de meses antes de que Francesca viniera a vivir con nosotros. Es decir, todo había sido planeado desde el principio. Aquella petición de ayuda, aquella historia de empezar de nuevo, todo era una actuación. Sentí el estómago revolverse. Corrí al baño y vomité. Era como si mi cuerpo quisiera expulsar el veneno que ellos habían sembrado en mí. Luego me senté en el suelo frío, apoyé la cabeza en la pared y empecé a reír. Una risa histérica, incontrolable, que pronto se transformó en llanto otra vez. Me usaron, susurré al vacío. Me usaron. Cuando logré levantarme, fui hasta el espejo. El reflejo que vi ya no era el de la mujer segura y estudiosa que conocía. Era alguien hecha pedazos, con los ojos rojos y el rostro hinchado.
Pero en medio de ese caos, había algo nuevo. Una calma siniestra. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me vestí y fui al trabajo de Emilio. Trabajaba en una consultora ambiental, la misma donde habíamos comenzado nuestras carreras. Las recepcionistas me reconocieron al instante. Paulina. Hola, ¿estás bien?, preguntó una de ellas, dudando. Sonreí con educación. Solo necesito hablar con él. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Cuando entré en su despacho, él estaba de espaldas, mirando por la ventana. Paulina, dijo sin girarse, como si ya supiera que era yo. No es un buen momento. Tendrá que serlo, respondí. Se dio la vuelta y vi en sus ojos el pánico disfrazado de serenidad. Sé que estás dolida, empezó, con esa voz ensayada, tranquila, casi profesional. Pero tenemos que hablar con madurez. ¿Hablar?, repetí, riendo sin humor. ¿Después de todo? Destruiste mi vida y ahora quieres hablar con madurez. Levantó las manos, intentando calmarme. Nada fue como parece, Paulina. Las cosas pasaron. ¿Pasaron? Lo interrumpí. Ella vivía en mi casa, Emilio. Dormías conmigo y salías para encontrarte con ella. Respiró hondo, los ojos vidriosos. Pero yo sabía que no era culpa, era miedo. Francesca estaba frágil. Quise ayudarla, pero las cosas se salieron de control. No, Emilio. Tú quisiste. Me acerqué. Quisiste porque era fácil. Porque confiaba en ti. Porque sabías que jamás dudaría de ti. Guardó silencio. Esa ausencia de negación fue la confirmación. Está embarazada. Continué con la voz temblorosa. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Casarte con ella? Bajó la mirada. Yo, aún no lo sé. Tengo que entender todo. Fue un error, pero ahora hay una vida. ¿Un error? Lo interrumpí casi gritando. Un error es olvidar un aniversario, no traicionar a alguien con su propia prima. Por un segundo pensé que me derrumbaría. Pero algo dentro de mí se endureció. Lo miré y sentí un extraño distanciamiento, como si observara a un desconocido. Me destruiste, Emilio. Pero te juro que te vas a arrepentir. Salí del despacho antes de que pudiera responder. Bajé las escaleras con el cuerpo liviano, como si el peso empezara a abandonarme. El miedo se transformaba en determinación. Esa noche me senté a la mesa y empecé a escribir. Todo. Cada recuerdo, cada diálogo, cada evidencia. Iba a convertir todo aquello en algo más grande. Y no sería solo venganza, sería justicia. Francesca y Emilio creen que me destruyeron. Pero aún no entienden que el amor que destruyeron dio lugar a algo mucho más peligroso. Una mujer que ya no tiene miedo. Esa noche fue la primera en semanas en la que no lloré. En lugar de lágrimas, vinieron ideas. El cansancio físico era enorme, pero mi mente giraba como una máquina enloquecida, intentando procesar cada detalle. Los mensajes, las miradas, las mentiras, y sobre todo, el silencio. Porque, al final, lo que más me había destruido era su silencio. Ninguna disculpa. Ningún arrepentimiento. Solo la cínica certeza de que yo aceptaría todo, como siempre lo había hecho. Tomé el cuaderno donde suelo anotar proyectos de investigación y escribí en la parte superior de la página: Plan de recuperación. Era irónico, el mismo término que usamos en ecología para restaurar áreas degradadas. Solo que esta vez, el terreno devastado era yo. Tenía que entender cómo reconstruir a una mujer arrancada de sí misma. Empecé enumerando todo lo que había perdido: mi prometido, mi prima, mi fe en la gente. Luego anoté lo que me quedaba: mi carrera, mi dignidad y una rabia que hervía en silencio. Y era desde ahí que iba a empezar. Durante los días siguientes evité todo contacto. Desactivé mis redes sociales y desaparecí. No respondí a las llamadas de mi madre ni a los mensajes de amigos que querían consolarme. No quería consuelo. Quería claridad. Pasaba las tardes caminando por el bosque cercano al campus, escuchando solo el sonido del viento entre las hojas. Era el único lugar donde el dolor respiraba conmigo sin juzgarme. Una tarde, mientras observaba el sol ponerse detrás de las copas de los árboles,
Pensé en algo que Emilio solía decir. El bosque es sabio. No se apura en sanar. Qué irónico. Lo decía mientras destruía todo lo que estaba vivo en mí. Respiré hondo y me prometí, no me apresuraré en sanar, pero tampoco permitiré que queden impunes. Volví a casa y encendí el ordenador. Decidí revisar nuevamente los mensajes, pero esta vez con mirada analítica, como una investigadora examinando un fenómeno natural. Empecé a trazar patrones, fechas, horarios, frecuencia de las conversaciones. Descubrí que sus encuentros coincidían con los días en que Emilio decía tener reuniones nocturnas con el equipo de campo. Y lo más cruel. Algunas de esas noches yo lo esperaba despierta, preparando café, imaginando que volvería cansado, pero fiel. A medida que leía, noté algo aún más perverso. Francesca no solo lo había seducido, lo había manipulado con maestría. En uno de los mensajes, ella escribió: «Ella es demasiado fuerte, Emilio. Mujeres así hacen que los hombres se sientan pequeños. Necesitas a alguien que te admire, no que te desafíe». Y él respondió: «Tú me entiendes mejor que nadie». Esas palabras me desgarraron. No porque aún lo amara, sino porque en ellas vi la raíz de todo lo que siempre me dijeron, que las mujeres fuertes terminan solas, que ser demasiado independiente asusta, que ser demasiado inteligente cansa. Y ahora, el hombre que decía admirarme por eso se dejaba seducir precisamente por lo contrario, por la docilidad fingida de mi prima. Pero en el fondo, no era amor. Era ego. Él necesitaba sentirse héroe. Y ella supo perfectamente cómo darle ese papel. Los días siguientes intenté reconstruir mi rutina, pero todo me recordaba a ellos. El sofá donde veíamos películas, el pasillo donde escuché risas apagadas, el espejo donde Francesca se maquillaba usando mis productos. La casa se había vuelto un lugar contaminado. Así que decidí deshacerme de todo. Metí cada objeto en cajas, recuerdos, fotos, regalos, y los llevé al contenedor de basura. Fue liberador. Mientras observaba cómo el camión se llevaba las cajas, comprendí que el vacío que quedaba era más soportable que el peso de los recuerdos. Pero justo entonces recibí un mensaje. Era de un número desconocido, y el texto decía: «Paulina, tenemos que hablar. Sé que me odias, pero las cosas no son como parecen». El remitente era Emilio. Por un instante, mis manos temblaron. Podía simplemente borrar el mensaje, ignorarlo, seguir adelante. Pero algo dentro de mí, esa parte que aún quería entender, me lo impidió. Escribí una respuesta breve: «Habla». Tardó unos minutos. Luego vino una avalancha de mensajes. Francesca también me mintió. Me dijo que estaba embarazada para retenerme. No sabía cómo contártelo. Me equivoqué, pero te amo, Paulina. Sentí una mezcla de repulsión y curiosidad. Quise reír. Era obvio que intentaría invertir la situación. El clásico papel del arrepentido, del hombre confundido que cae en las trampas femeninas. Respiré hondo y respondí: «¿Esperas que crea eso?». Contestó casi al instante: «Puedo probarlo. Encuéntrame mañana». Esa noche fue eterna. No dormí. Mi corazón oscilaba entre el deseo de verlo humillado y el miedo de caer en otra trampa. Al amanecer, decidí que iría. No por él, sino por mí. Quería mirarle a los ojos y entender hasta dónde llegaba su cobardía. Nos encontramos en un café discreto, en el centro de la ciudad. Él llegó antes, con el mismo traje del día de la boda, una ironía cruel. Cuando me vio, se levantó e intentó abrazarme. Di un paso atrás. «Habla, Emilio». Se sentó, visiblemente nervioso. Las manos le temblaban. «Francesca, me engañó. Me dijo que estaba sola, vulnerable. Que tú la odiabas, que no querías saber nada de ella. Intenté ayudarla, pero las cosas pasaron. Luego, cuando me contó del embarazo, yo...». «Mentira», lo interrumpí. «Siempre supiste lo que hacías». Bajó la mirada. «Te amaba, Paulina. Te amo. Solo, me perdí». «¿Te perdiste?». Reí, sin humor. «No te perdiste, Emilio. Te vendiste por la vanidad de sentirte deseado». No respondió. Se quedó allí, con el rostro hundido entre las manos.
Por un instante, casi sentí lástima. Pero recordé la escena en el salón, la sonrisa de Francesca, su mirada esquiva. Y la lástima se transformó en hielo. ¿Y el niño?, pregunté. Levantó los ojos, vacilante. Ella mintió. No está embarazada. Lo descubrí ayer. Mi cuerpo se heló. Por un momento, el café giró a mi alrededor. ¿Dices que lo inventó todo? Sí. Quería alejarme de ti. Quería destruirte. Guardé silencio unos segundos. La rabia volvió, pero ahora era distinta. Fría. Calculada. Entonces lo consiguió, dije con frialdad. ¿Y sabes por qué? Porque tú se lo permitiste. Me levanté. Intentó sujetarme del brazo, pero me solté con firmeza. Paulina, escúchame, por favor. Quiero arreglar todo. Lo miré con una calma aterradora. ¿Arreglar? No se puede arreglar lo que destruiste. Pero sí se puede reconstruir. Y eso haré. Pero sin ti. Salí del café sin mirar atrás. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro como una bofetada. Caminé por las calles con el corazón acelerado, pero con una sonrisa oculta. Sabía lo que vendría después. Si Francesca creía que podía manipularlo todo, aún no me conocía de verdad. Esa noche encendí el ordenador y comencé a escribir otra vez. Pero esta vez no era un diario. Era un plan. Un plan para exponerlo todo. Cada mentira, cada conversación, cada jugada. Y lo más irónico, usaría las mismas armas que ellos usaron contra mí, la exposición. Pasé horas organizando capturas de pantalla, mensajes, fechas, hasta construir una línea de tiempo completa. Y cuando terminé, lo miré todo y sentí una calma profunda. La venganza no sería gritar ni devolver el daño con odio. Sería dejar que la verdad hablara por sí misma, en el momento justo, de la forma más pública posible. Antes de dormir, me miré al espejo y vi algo diferente. Ya no era la mujer humillada del altar. Era alguien que empezaba a comprender el poder del propio silencio. Porque el silencio, cuando es intencional, asusta. Y el de ellos, lo sabía, empezaría a derrumbarse muy pronto. En los días siguientes al encuentro con Emilio, una sensación extraña me dominaba. Era como si viviera entre dos mundos, el de la mujer destruida y el de la mujer a punto de renacer. Aún había momentos en que el dolor me invadía con fuerza brutal, pero ahora venía acompañado de algo nuevo: claridad. Veía las cosas con una nitidez cruel, como si de pronto todas las máscaras hubieran caído. Francesca, Emilio, incluso mi propia ingenuidad, todo estaba expuesto, crudo, imposible de negar. Empecé a observar lo que antes no veía. Comencé a entender la mecánica de la traición, la forma en que pequeñas concesiones se convierten en trampas. Ellos no destruyeron mi vida de golpe. Me corroyeron a pequeñas dosis, sonriendo mientras lo hacían. Y fue precisamente por eso que mi venganza no sería rápida. Sería minuciosa, paciente, dolorosamente calculada. En los días que siguieron, reuní todo lo que pudiera convertirse en un arma. Capturas de mensajes, registros de llamadas, correos electrónicos intercambiados entre nosotros. Descubrí que Emilio aún usaba su correo institucional para enviar documentos a Francesca. Lo más perverso era el nombre del archivo: Plan B. Un detalle casi cómico, si no fuera tan trágico. Dentro había textos compartidos, hojas de cálculo, notas de proyectos, pero también conversaciones personales disfrazadas de temas laborales. Leía y sentía el veneno en cada palabra. Mientras tanto, Francesca seguía posando como víctima. Comenzó a publicar fotos en Instagram con leyendas sobre nuevos comienzos, autoestima y verdad. La narrativa se estaba moldeando, y yo sabía que su siguiente paso sería convertirme en la villana. La que no entendió el amor verdadero entre dos almas libres. Tenía que actuar antes de que ganara el público. Fue entonces cuando empecé a elaborar mi plan. No se trataría de destruir, sino de revelar. La diferencia es sutil, pero poderosa. Quien destruye, pierde tiempo con el odio. Quien revela, simplemente enciende la luz en la oscuridad y deja que los monstruos se muestren solos. Decidí comenzar por algo pequeño: el círculo familiar. Sabía que Francesca aún visitaba a mis padres y que, de algún modo, había logrado mantener su imagen de niña arrepentida. Ellos,
Como siempre, le creían todo. Llamé a mi madre una mañana y le pedí pasar el domingo para conversar. Se alegró. Por fin, Paulina. Tu padre te extraña tanto. Sonreí por teléfono, pero por dentro sabía que aquel reencuentro sería una batalla. El domingo me vestí con algo neutro, nada llamativo, nada que pudiera parecer provocación. Quería que la fuerza viniera de mi actitud, no de mi apariencia. Cuando llegué, Francesca ya estaba allí, sentada a la mesa, tomando café con mis padres, como si nada hubiera pasado. La sangre me subió a la cabeza, pero mantuve la calma. Saludé a todos con una sonrisa leve, y ella respondió con ese aire angelical que siempre engañó a todos. Paulina, dijo, abriendo una sonrisa triste, lo siento tanto por todo. La miré directo a los ojos. ¿De verdad lo sientes, Francesca? ¿O sientes que perdiste el control de tu mentira? Empalideció, pero fingió compostura. Solo quería que todos fueran felices. Las cosas se salieron de mis manos. Me reí, un sonido bajo y frío. Las cosas no se salen de las manos de quien nunca tuvo conciencia. Lo planeaste todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todavía tienes el descaro de sentarte aquí fingiendo arrepentimiento. Mis padres intentaron intervenir. Niñas, por favor. Pero no me detuve. Ustedes siempre la defendieron. Siempre creyeron que era perfecta, la hija que nunca tuvieron. Pues miren ahora. Miren lo que hizo conmigo, con ustedes, con nuestra familia. Francesca se levantó fingiendo indignación. No pienso quedarme aquí para que me humilles, dijo, tomando su bolso. Pero yo ya tenía el celular en la mano. Abrí la pantalla y mostré los mensajes entre ella y Emilio. No te quedas porque ya estás desenmascarada. Se quedó paralizada. Mis padres miraron los mensajes en shock, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre empezó a llorar. Mi padre simplemente se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Francesca temblaba, pero aún intentaba justificarse. Yo lo amaba. Me dijo que tú ya no lo querías. Que el matrimonio era una farsa. ¿Y tú le creíste? Pregunté con ironía. ¿O fue exactamente lo que querías oír? No respondió. Solo salió, con el rostro rojo y el orgullo hecho trizas. La dejé ir. Aquello era solo la primera parte. Después de que se fue, mi madre intentó hablar conmigo, pero estaba agotada. Le expliqué que necesitaba tiempo. Solo quiero que entiendan que no estoy loca, mamá. Que no inventé nada. Me tomó las manos con lágrimas en los ojos. Te creemos, hija. Y por primera vez desde el escándalo, sentí un tipo de paz. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. Sabía que Francesca no se rendiría tan fácilmente. Era de esas personas que convierten la culpa en espectáculo. Y no tardó en hacerlo. A la semana siguiente, publicó un vídeo llorando en redes sociales. Decía haber sido manipulada, usada, engañada. Que había amado a un hombre comprometido sin saberlo. Que su prima, yo, era fría, distante, que oprimía a todos a su alrededor. Una actuación perfecta. El vídeo se volvió viral. Comentarios, compartidos, apoyo. La mayoría de la gente le creía. El golpe final fue la leyenda. Toda historia tiene dos versiones. Cuando vi eso, algo dentro de mí se encendió. Ya no podía seguir esperando. Tomé todo el material que había organizado, mensajes, capturas, audios, y creé una carpeta cifrada con todo. Luego escribí un texto largo, sereno, factual. Sin insultos, sin dramatización. Solo la verdad, línea por línea. Al día siguiente, lo publiqué. El título, la otra versión. En menos de una hora, mi nombre estaba entre los temas más comentados. La gente comenzó a comparar las versiones. Las pruebas hablaban por sí solas. Francesca fue desenmascarada. Los mensajes mostraban claramente que sabía que Emilio y yo aún estábamos juntos. Que provocaba, planeaba, reía. Y lo más impactante, el fragmento en el que decía, va a ser hermoso ver su cara cuando se entere. Las personas empezaron a volverse en su contra. La imagen perfecta se desmoronó. Las marcas con las que trabajaba rompieron contrato. Los amigos se alejaron. ¿Y Emilio?
Me llamó decenas de veces. Nunca respondí. Pero la venganza aún no estaba completa. Porque más que exponerlos, quería liberarme de ellos. Y la única forma de hacerlo era cerrar esa historia para siempre. Entonces hice algo simbólico. Tomé el vestido de novia, aquel que había quedado guardado, manchado por la vergüenza, y lo llevé a un claro fuera de la ciudad. Era el mismo lugar donde Emilio me había pedido matrimonio. Llevé cerillas y un galón de combustible. El viento estaba frío, el cielo pesado, y yo, por primera vez, me sentía ligera. Arrojé el vestido al suelo y encendí el fósforo. Las llamas subieron rápido, iluminando el crepúsculo. El tejido blanco se retorció y se disolvió en cenizas. Me quedé mirando hasta el final, sintiendo el calor en el rostro. Y entonces comprendí que aquel fuego no era destrucción, era purificación. Aún no sabía lo que vendría después, pero una cosa era cierta: Francesca y Emilio ya no tenían poder sobre mí. Ellos habían construido una mentira, y yo la convertí en un espejo. Ahora, el reflejo los perseguiría. Mientras las últimas brasas se apagaban, sentí mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, latir en paz. Aún había heridas, sí, pero también un nuevo tipo de fuerza, la que nace cuando atraviesas el infierno y descubres que sigues de pie. Y fue allí, frente a las cenizas de lo que un día fue el símbolo de mi entrega, donde decidí el siguiente paso: no sería solo una sobreviviente. Sería la autora de mi propia historia. Y esta vez, nadie escribiría por mí. Después de aquella noche en el claro, algo dentro de mí cambió de manera irreversible. Era como si, al ver las llamas consumir el vestido, también hubiera quemado la versión de mí que aceptaba migajas, que pedía perdón por sentir demasiado, que creía que amar significaba soportarlo todo. Caminé de regreso a casa con el olor a humo en el cabello y el corazón latiendo, pero no de dolor, de vida. Por primera vez en meses, sentía que respiraba por mí misma, sin el peso de nadie sobre mis hombros. En los días siguientes, la ciudad parecía otra. El aire más liviano, el sonido de las calles menos amenazante. Salía a caminar temprano, con el rostro descubierto, sin miedo a las miradas curiosas. Aún había susurros, claro, siempre los hay. Pero ahora, en lugar de encogerme, dejaba que hablaran. Porque sabía que cada palabra dicha sobre mí era solo el eco de una historia que ya no me pertenecía. Volví a trabajar en la universidad con una fuerza que sorprendió incluso a mis colegas. El jefe del departamento me llamó para hablar, ofreciéndome unos días de descanso. Sonreí con educación. Profesor, ya descansé lo suficiente. Ahora quiero trabajar. Y trabajé como nunca. Publiqué 2 artículos, revisé proyectos, me inscribí en un congreso internacional. Cuanto más me sumergía en la rutina, más me reconstruía. Pero incluso mientras el mundo parecía volver a la normalidad, una parte de mí seguía atenta, la parte que observaba, en silencio, lo que ocurría con Francesca y Emilio. No buscaba noticias, pero ellas me encontraban. Internet tiene un don cruel: todo lo que haces, algún día vuelve. Francesca desapareció de las redes un tiempo, luego regresó intentando reinventarse. Ahora decía estar en proceso de autoconocimiento. Publicaba frases sobre el perdón y la energía positiva. Pero los comentarios ya no eran de admiración. Había rabia, desprecio, ironía. La gente que antes la defendía ahora la llamaba mentirosa. Intentó justificarse, pero cada nuevo intento era un tiro en el pie. La máscara había caído, y no había filtro ni leyenda que pudiera volver a pegarla. Emilio, por su parte, intentó seguir adelante en silencio. Escuché que había renunciado y se había mudado a otra ciudad. Algunas personas me contaron que había intentado contactar a amigos en común, diciendo que estaba arrepentido. No lo dudaba, no del arrepentimiento, sino de la cobardía. Porque el arrepentimiento sin reparación no es más que una forma de aliviar la propia conciencia. Y fue en ese punto que comprendí algo importante. Ya no necesitaba venganza. Esta ya había ocurrido. El mundo, con su precisión silenciosa, se había encargado de devolverle a cada uno lo que merecía. La humillación de ellos no me traía alegría, sino paz. La verdad, cuando se expone, no necesita aplausos, habla por sí sola. Aún así, una parte de mí sentía que faltaba algo. Un cierre verdadero. Un gesto que sellara, de una vez por todas, ese capítulo.
Pasé noches pensando en cómo cerrar la historia sin dejar que me acompañara como una sombra. Y entonces, en una de esas madrugadas de insomnio, tuve una idea. Abrí el portátil y comencé a escribir una carta. No para ellos, sino para mí misma. Una carta larga, honesta, sin máscaras. Empecé con las palabras: querida Paulina, sobreviviste. Y, a partir de ahí, dejé que la escritura fluyera. Escribí sobre el amor, sobre la ingenuidad, sobre la fuerza que nace cuando uno se rompe en pedazos y tiene que recomponerse. Confesé mis errores, reconocí mis fallas, perdoné mi ceguera. Cuando terminé, el día ya estaba amaneciendo. La leí en voz alta y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Guardé la carta en una caja, junto con algunos recuerdos neutros del pasado, fotos antiguas con mis padres, el boleto de mi primer viaje con Emilio, una nota de Francesca de cuando éramos niñas. Cerré todo con una cinta y escribí en la tapa: cerrado. Coloqué la caja en el fondo del armario. Y, de alguna manera, junto con ella, guardé una versión entera de mí que ya no existía. En los meses siguientes, mi vida comenzó a florecer de formas que no esperaba. Fui invitada a dar una conferencia en Lisboa sobre restauración ecológica. Acepté sin pensarlo 2 veces. Viajé sola, por primera vez desde la separación. Cuando el avión despegó, miré por la ventana y me di cuenta de cuánto el cielo se parece a la libertad. Vasto, intocable, imposible de aprisionar. En Portugal conocí personas increíbles. Investigadores, profesores, gente que hablaba de ciencia con brillo en los ojos y humanidad en las palabras. Una noche, durante el congreso, me invitaron a cenar con el grupo de conferencistas. Me senté al lado de un hombre que parecía tener la misma calma que yo buscaba. Una mirada serena, discreta, curiosa. Se llamaba Rafael, también ingeniero forestal, especialista en ecosistemas costeros. Conversamos de todo: trabajo, viajes, música, infancia. Fue ligero, simple, natural. Durante la cena, dijo algo que me marcó: en la naturaleza, cuando un bosque arde, el fuego parece destrucción. Pero después, es ese mismo calor el que prepara el suelo para que crezcan nuevas semillas. Me quedé en silencio un momento, mirando la copa de vino frente a mí, y comprendí que tenía razón. Mi vida había ardido, pero era de esas mismas cenizas de donde algo nuevo comenzaba a nacer. No nos enamoramos, al menos no todavía. Pero algo empezó a florecer dentro de mí, las ganas de permitir lo nuevo. Las ganas de no cargar más el miedo como un escudo. Regresé a Brasil con el corazón liviano y una sensación dulce de renacimiento. Al llegar, encontré un sobre en mi buzón. Sin remitente. Dentro, una carta de Emilio. La leí despacio, con una calma que meses atrás no habría tenido. Decía que vivía en otra ciudad, intentando recomenzar. Que perderme le había hecho darse cuenta de quién era realmente. Que no esperaba perdón, pero quería que supiera que yo había sido el amor más puro de su vida. Cuando terminé de leer, no sentí rabia ni dolor. Sentí compasión, no por él, sino por quien yo había sido. Por haber creído que el amor era sinónimo de salvación. Sonreí, doblé la carta y la tiré a la basura. El pasado, finalmente, estaba en su lugar, fuera de mí. La semana siguiente, me senté en la terraza de casa, con una taza de café y el sonido suave de los árboles afuera. El viento pasaba entre las ramas y traía ese aroma a tierra húmeda que siempre me calmaba. Pensé en todo lo que había vivido. Si alguien me hubiera dicho meses atrás que agradecería haber sido traicionada, me habría reído. Pero allí, en ese momento, lo entendí. El dolor me había pulido, me había quitado los excesos y dejado solo lo esencial. Tomé el celular, abrí Instagram e hice una publicación. La primera en mucho tiempo. Una foto simple del atardecer en la terraza, acompañada de la frase: algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas. Y cuando la verdad llega, no destruye, libera. La publicación explotó en comentarios, muchos de apoyo, otros de sorpresa. Las personas que habían seguido toda la historia entendieron el mensaje. Otras simplemente se conmovieron. Y por primera vez, entendí que quizá mi historia podría inspirar a otras mujeres a levantarse también. Fue entonces cuando nació una idea: convertir todo aquello en un libro. No un desahogo, sino un relato sobre la reconstrucción. Sobre el poder de levantarse cuando el suelo desaparece.
Comencé a escribir de madrugada, como quien conversa con viejas heridas. Y cuanto más escribía, más comprendía que mi sufrimiento no era el final, era el comienzo de una nueva misión. Con cada capítulo, mi dolor se transformaba en propósito. Mis lágrimas se convertían en tinta. Mi silencio se volvía voz. Y en el fondo, lo sabía, quizá la venganza más hermosa sea esa, seguir adelante, floreciendo justo donde quisieron verte marchitar. En la última página del manuscrito escribí una frase que parecía resumirlo todo. El amor verdadero no destruye, reconstruye. Y a veces, para encontrarse, hay que primero perderse. Cerré el computador, respiré hondo y, por primera vez desde aquella boda que nunca ocurrió, sentí orgullo de mí. La mujer que un día fue traicionada por su prima y su prometido ya no existía. En su lugar había alguien completo, consciente y libre. Y tal vez eso era lo que Francesca y Emilio nunca entenderían. Lo que intentaron romper en mí terminó volviéndome indestructible. Volver de Lisboa fue como despertar de un sueño tranquilo después de una larga tormenta. El avión aterrizó al amanecer, y la luz suave que entraba por las ventanillas parecía darme la bienvenida a una nueva etapa. Ya no era la misma ciudad que había dejado meses atrás, ni mucho menos la misma mujer que se había marchado. Volvía entera, lúcida y en paz, algo que parecía imposible cuando el mundo se derrumbó sobre mí. En los primeros días, me sumergí en mi rutina con un entusiasmo sereno. El libro que había comenzado en las madrugadas de Lisboa crecía como un árbol. Cada página era una raíz que se afirmaba, y cada recuerdo que antes dolía ahora florecía como un aprendizaje. Escribía sobre las heridas, pero también sobre el renacer. Escribía sobre el amor, pero no el romántico e idealizado, sino el amor por mí misma, por mis elecciones, por haber sobrevivido. Mientras escribía, me daba cuenta de que aquel proyecto ya no era solo mío. Recibía mensajes de mujeres que seguían mi historia en las redes sociales. Me contaban sus dolores, sus traiciones, sus humillaciones. Y yo leía cada uno con lágrimas en los ojos, porque veía en ellos una versión de la mujer que fui, aquella que creía que amar significaba sacrificarse. Empecé a responder, a conversar, y comprendí que mi historia se estaba convirtiendo en un puente. Fue entonces cuando decidí transformar el libro en algo más grande. Una serie de charlas y encuentros sobre nuevos comienzos y autovaloración. La primera fue en un auditorio pequeño, dentro de la universidad. Temblaba antes de subir al escenario, pero cuando miré al público y vi decenas de rostros atentos, muchos de ellos mujeres que no conocía, sentí un calor en el pecho. Empecé a hablar. Al principio, la voz me tembló. Pero, a medida que las palabras salían, algo sucedió. La vergüenza se disolvió y, en su lugar, vino una fuerza tranquila, firme, casi ancestral. Conté todo, la traición, el dolor, la humillación. Pero más que eso, conté lo que vino después. El silencio, el renacimiento, la libertad. Y cuando terminé, el auditorio entero quedó en silencio unos segundos antes de estallar en aplausos. En ese momento comprendí que mi historia, que un día fue motivo de vergüenza, ahora era un instrumento de sanación, no solo mía, sino colectiva. Y fue ahí cuando entendí lo que realmente significa vencer. No es ver caer a los demás, sino levantarse de una manera que nadie esperaba. Sin embargo, el universo siempre parece probar nuestra serenidad justo cuando creemos estar curados. Aproximadamente 3 semanas después de aquella charla, recibí un mensaje inesperado. Un número desconocido. Decía: Paulina, necesitamos hablar. Es sobre Francesca. Mi corazón se congeló. Su nombre aún tenía el poder de atravesarme como una cuchilla. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Respondí: ¿Quién eres? Soy Lara, una antigua compañera suya. Creo que necesitas saber lo que pasó. Quedamos de vernos en un café discreto en el centro. Cuando llegué, Lara ya me esperaba con una carpeta en las manos. Tenía una mirada angustiada, como quien carga un secreto demasiado pesado. Nos sentamos y fue directa. Francesca está mal, Paulina. Muy mal. Guardé silencio. Después de que todo salió a la luz, lo perdió todo. El trabajo, los amigos, los contratos. Vive aislada, casi sin dinero. Dice que tú eres la única persona que aún podría escucharla. Por un instante, sentí una punzada de compasión.
Era imposible no recordar a la niña con la que compartía juguetes en la infancia. La niña que dormía en mi casa y decía que quería ser como yo. Pero ese recuerdo fue reemplazado rápidamente por otro. La imagen de ella sonriendo en mi boda mientras me destruía en público. Respiré hondo. ¿Y qué quiere de mí? Quiere pedirte perdón. Esas dos palabras resonaron en mí de una forma extraña. Perdón. Tantas veces había soñado con escucharlas, pero ahora que llegaban, sonaban tardías, casi inútiles. Lara, pregunté, intentando mantener la voz firme, ¿de verdad está arrepentida? Lara dudó. Creo que sí. Pero, aunque no lo esté, quizás tú necesites escucharla. Volví a casa confundida. Pasé horas mirando el techo, debatiendo conmigo misma. Parte de mí quería cerrar el asunto de una vez. Otra parte temía abrir heridas que estaban cicatrizando. Al final, ganó el valor. 2 días después, fui a la dirección que Lara me había dado. Un apartamento pequeño, en un barrio alejado. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Francesca estaba delgada, pálida, los ojos hundidos, el cabello sin brillo. La mujer altiva y seductora había desaparecido. Frente a mí estaba alguien rota. «Viniste», dijo, con la voz temblorosa. «Vine», respondí, fría. «Habla». Empezó a llorar. Dijo que lo había perdido todo, que no dormía, que pensaba en mí todos los días. Que lo que hizo fue fruto de la envidia, de un odio antiguo que ya ni comprendía. «Quería ser tú, Paulina. Siempre quise. Eras perfecta, admirada, inteligente. Yo me sentía invisible. Y cuando Emilio me miró, fue como si por fin existiera. Sus lágrimas caían, pero yo me mantenía inmóvil. No porque no sintiera nada, sino porque cada palabra sonaba como el eco distante de algo que ya no me pertenecía. No quiero justificarme», continuó. «Solo quiero que sepas que me arrepiento. Si pudiera volver atrás». La interrumpí. «No hace falta que sigas. Ya lo entendí». Me miró confundida. «¿Me perdonas?». La observé durante largos segundos. Y por primera vez comprendí que el perdón no era un regalo que le daba, sino una liberación que me concedía a mí misma. «Te perdono, Francesca. Pero no para aliviar tu culpa. Te perdono para no cargar más con el peso de lo que hiciste». Lloró aún más, y me levanté. Antes de irme, solo dejé una frase. «Ojalá aprendas a mirarte sin tener que destruir a los demás». Afuera respiré hondo. El aire parecía nuevo, limpio. Era como si hubiera dejado algo allí dentro. El resto del dolor, el último hilo que aún me unía a ella. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin angustia. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas, y supe que la historia, por fin, había terminado. Unas semanas después lancé oficialmente el libro. El evento fue en un teatro pequeño, pero lleno. Familiares, colegas, mujeres que no conocía, todos estaban allí. Mis padres asistieron, emocionados, orgullosos. Entre el público, vi incluso a algunas alumnas con lágrimas en los ojos. Tomé el micrófono y dije: «Durante mucho tiempo pensé que mi historia trataba de una traición. Pero ahora entiendo que trata de un renacimiento. Porque, a veces, lo que parece el final es solo el comienzo que necesitábamos, aunque no lo supiéramos». La gente aplaudió, y en ese instante sentí algo que nunca antes había sentido: pertenencia. Ya no era la víctima de una tragedia, ni la mujer que buscaba justicia. Era la mujer que reescribió su propio destino. Después del evento, me quedé sola unos minutos en el escenario vacío. El silencio del teatro me envolvía, y pensé en todo lo que había vivido. Recordé cada lágrima, cada noche en vela, cada fragmento de dolor. Y, por primera vez, di las gracias. Porque sin todo eso, nunca me habría encontrado. En el camino de regreso a casa, abrí el celular y vi un mensaje de Rafael. Decía que había leído mi libro y quería felicitarme. «Tu historia es un bosque que renació de las cenizas», escribió. Sonreí. Tal vez el destino me estaba mostrando que el ciclo, finalmente, se había cerrado. Al llegar a casa, miré al espejo y vi a una mujer diferente. No perfecta, no inmune al dolor, pero completa. Y entendí, al fin, el sentido de todo. El amor verdadero nunca estuvo en Emilio ni en la aprobación de los demás.
siempre estuvo en mí. Cerré los ojos y, con una sonrisa tranquila, pensé. Francesca tuvo a mi prometido, pero nunca tuvo mi alma. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás.